Muy bien, la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Muy buenas tardes a los que nos ven. Alabamos al Señor en este bello, hermoso día domingo 16 de enero del año 2022, si no me equivoco. Bien. Claro, me puedo equivocar porque primero somos humanos y segundo, cuando recién se cambia el año uno se demora un par de meses, por lo menos a mí me pasa en ambientarme ya, al nuevo año, en mi mente, en la fecha. Damos gracias al Señor por verle, por estar frente a ustedes y vamos a invocar el nombre del Señor. Amado Padre, muchas gracias, Señor. Ahora oramos para que tú nos des la dirección, para que tu palabra salga, Señor, como tú la quieres, glorificándote a ti, pensando en ti y solamente en ti, Señor, dándote a ti la gloria y viendo nuestras necesidades, Señor, como hijos tuyos, que estamos a tus pies y te damos todo el honor, la honra y la gloria. Gracias, Señor, te damos por tu compañía, por Jesucristo lo hacemos y lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Estamos entonces viendo la carta, capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 3. Estamos viendo el mensaje a Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Amor fraternal significa Filadelfia. ¿Por qué se llamaba así? Mire, Dios es tan perfecto que utiliza hasta las cosas humanas, las cosas que el hombre hace para su gloria y para que calce justo con un asunto tan profético. En el año, por ejemplo, 189 antes del Señor, esta ciudad fue fundada por un rey, ¿ya? Cuando estaba Grecia en todo su esplendor. ¿Y por qué le puso amor fraternal? Porque él tenía un hermano que era rey en otra localidad que no me acuerdo y que no viene al caso. Investíguelo usted en la historia está a disposición. Y los hermanos se amaban mucho. Yo me acordé cuando leí esa historia de mi relación con mi hermano Carlos, que teníamos una diferencia, él era 2 años mayor, y que a la vez teníamos como una amistad, éramos como compadres, compinches, desde la juventud. Dormíamos juntos, ¿ya? Dormíamos juntos con mi hermano y nos criamos juntitos, jugábamos como niños, hicimos cosas de adolescentes, jugamos en el mismo club, tomábamos el mismo tipo de plátano con leche que de la época y todas las cosas juntos. Obviamente la vida humana nos separó y era el caso del que había fundado Filadelfia. Significa amor fraternal, porque pusieron como base el amor que él tenía con su hermano, que gobernaba en otro lugar, no lejano, pero gobernaba en otro lugar. Ya el nombre de este rey no me acuerdo, no viene al caso, y por eso se llamó amor fraternal. Y vea usted que el Señor usa ese mismo nombre para hablar de la iglesia, esta iglesia en que los hermanos eran obedientes al Señor, en que en este tiempo era una iglesia como la iglesia de hoy, pero con otros ropajes, con otras tecnologías, en otro tiempo, y cumplían una serie de requisitos maravillosos. Vamos a hacer un semi-repaso de los primeros versículos. En el versículo 7, 3:7, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Qué significa el ángel? El pastor, el mensajero, el obispo o el anciano a cargo. ¿Ya? Ese era el mensajero. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Por qué aquí se presenta como el santo? Porque Dios sabía que en estos tiempos iba a renacer el espíritu de la iglesia de Filadelfia. Hermanos, hay 2 iglesias en este tiempo. Aunque cualquier persona puede identificarse con diferentes iglesias por sus pecados, pero si identificamos un pecado en nuestras vidas, no es para que nos identifiquemos, sino para renunciar a ese pecado. Entonces, santo. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos en que la gente está dejando la santidad. La santidad es anacrónica. Yo he escuchado a cristianas, una señora que según ella era pastora y que un día llegó una hermana muy escotada y le dijo, ¿sabe? Tuve problemas con mi esposo. ¿Por qué? Por el escote, le dijo. Hay hermanas
dígale a su esposo, el esposo era mundano, pero el tipo tenía ciertas normas. Y le dijo, ¿cómo vas así, más encima te vaya a meter a la iglesia? Y la pastora le dijo, dígale a su esposo que usted lo que tiene es para mostrarlo, porque usted es joven. Una pastora. ¿Me escucha? Entonces, ¿cómo promoviendo el sensualismo? Porque hoy día cuando uno le dice a alguien, mira tu forma de vestir, o hoy, si no hay que ser tan cerrado, tan talibán. ¿Sabe lo que es la santidad? Que no tiene que ver solamente con la ropa. Tiene que ver con la integridad de la persona. Santidad es no mentir. Santidad es no falsear. Santidad es no aceptar las cosas del mundo como buenas, cuando ofenden a Dios. Por eso que hace énfasis, esto dice el santo. Si usted se fija en las otras cartas, no le dijo eso. Daba otras características el Señor. El santo. El verdadero. ¿Por qué dice el verdadero? Porque hoy día hay muchos hermanos que tienen dudas acerca de si Jesús es el que está con nosotros o es el que está con los judaizantes, que son sagrados nombristas, que si no le dices Yeshua o Yahushua, tú estás en pecado, estás ofendiéndole. Y resulta que si hacemos un estudio realmente que tiene que ver con la historia, con los lenguajes, el nombre Jesús es correcto. Es correcto. De hecho, en la antigüedad, el lenguaje griego le llamaban Jesús, así, Jesús. Jesús, por eso que la Biblia, la purificada, el nombre es Jesús Cristo, aparte. Jesús y Cristo. El Salvador ungido. Porque Cristo significa el ungido, o en hebreo el Mashiach, o Mesías, castellanizado. Mesías. Lo que importa es la persona del Señor, ¿cierto? Entonces aquí dice bien claro lo siguiente, muy claro. El santo, el verdadero. Porque hay hermanos que están confundidos, porque empiezan a escuchar a los judaizantes. Hay tanto en internet que aparecen ahora, no, la iglesia actual es Babilonia. Babilonia significa confusión. Y yo no estoy confundido. Yo sé quién es Jesús. Y la palabra no me confunde. Y yo fui salvo porque Jesús me fue presentado como el Señor y Salvador. Y vaya el poder que tiene, que transformó mi vida y me salvó y me perdonó. ¿Quién? Jesús o Jesucristo. Entonces por eso dice el verdadero, porque los otros, los judíos, los judaizantes te presentan otro Jesús. ¿Ya? Te presentan un Jesús que prácticamente hace de la ley un nuevo Dios, como lo hicieron los fariseos, y los judaizantes no tienen las costumbres de los judíos genuinos antiguos, tienen las costumbres de los judíos del tiempo de Maimónides, por ejemplo, de personajes que aparecieron a través de los siglos que estamos viviendo. Entonces tienen un montón de prácticas que jamás las tuvieron los judíos de la antigüedad, nunca. Entonces pretenden guardar la ley, como dice Pablo, sin entender. Entonces Jesús se presenta como el santo, el verdadero, ¿lo ve? El verdadero, ¿cierto? Están acá, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién es David? Un rey conforme al corazón de Dios. Y cuando el Señor prometía que el trono de David sería firme, es porque en la carne Jesús heredaría el trono de David, el rey de Israel. Ojo, que cuando David reinó 1000 años antes del Señor aproximadamente, fue rey solo sobre su pueblo. Pero Jesús será rey sobre toda la humanidad. Hermanos, en el milenio, cuando Jesús regrese, todas las capitales del mundo no van a ser más capitales. Capital significa cabeza. La cabeza de Chile es Santiago, ¿cierto? La de Argentina es Buenos Aires. La de Bolivia es La Paz. La de Perú es Lima.
La de Uruguay es Montevideo, la de Paraguay es Asunción. ¿Y para qué seguir? Si la otra no me la sé. No, sí me la sé, pero no estamos hablando de geografía. ¿Ya? Entonces, mire usted, dice el que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Escuche esto. Cuando Dios te cierra una puerta, es Jesús el que la cierra. Y aunque nos peguemos cabezazos, el Señor no va a abrir cuando no quiere. Y cuando Él abre, no hay quien pueda cerrar. ¿Entiende? A veces nosotros somos porfiados, tratamos de hacer algo y tratamos, y persevera. Y resulta que si vamos a la oración, si vamos a la comunión con Dios, vamos a entender que el Señor abrió una puerta y nadie te la puede cerrar. Y si no, que el Señor te la cerró. No porque no te ame, sino porque tiene algo mejor. Porque Dios lo hace todo para nuestra conveniencia. Jesús no hace nada para su conveniencia si Él lo tiene todo. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué necesita Dios? ¿Necesita algo Dios? Dios no necesita nada. No te necesita a mí ni me necesita a mí. Dios es soberano y se basta a sí mismo. Entonces por amor nos creó, por amor nos llamó, solo por afecto, por el puro afecto de su voluntad. Entonces tenga la seguridad si tú amas al Señor. Por eso que Dios puede cerrarte puertas. Dios te puede poner techo en algunos aspectos cuando andamos con soberbia. Dios puede cambiar las cosas. Mira, un día una ciudad, un país puede estar en paz. ¿Se acuerdan el terremoto con tsunami y cuestiones? ¿Cómo cambió el país en una hora? No había agua, no había electricidad. ¿Se recuerdan? Sí, yo me recuerdo. Nosotros teníamos que trasladar agua para darle a unas personas allá a nuestra hija en Quilicura y íbamos en el furgón lleno, el furgón iba así, lleno de botellas, de bidones con agua, porque no tenían agua. No tenían agua. Y de la noche a la mañana nos vimos que no podíamos andar con libertad, que nos pusieron mascarillas, que nos pusieron de la noche a la mañana. Hay países que hoy están en paz y mañana están siendo bombardeados. Entonces todo ocurre como ocurrió en Nevados del Ruiz, en Colombia, hace muchos años, que una ciudad completa quedó sepultada por la lava del Nevado del Ruiz, un volcán. Sepultó y murieron como 30.000 personas, quedaron debajo de la lava. ¿Cómo cambió? No existe ese pueblo. Acá mismo, en el Cajón del Maipo, una vez hubo un aluvión y nunca pudieron cavar porque quedaron oficinas repletas de gente y nosotros caminábamos encima de ese lodazal que ahora es tierra, ahora hay casas ahí. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Y tú crees que Dios te va a dejar que tú vueles? Se lo digo a todos ustedes, que volemos con soberbia en esta vida, que nos jactemos y de pronto nos puede cortar todo. Sí lo puede hacer. Las cosas cambian en un instante, como ese hermano que aprendió a tocar guitarra y oraba y ayunaba para tocar guitarra. Y un día llega el típico amigo y le dice: compadre, le dice, usted que toca, acompáñeme a tocar, vamos a las picadas que hay en el sur. Y le dijo: no, vamos, nos ganamos unas platas. Aprendió a tocar guitarra, ayunó, oró, aprendió a tocar guitarra y bueno, empezó a tocar para el mundo. Y después no se congregaba porque andaba tocando con su amigo. Y el día menos pensado, ni siquiera estaba con caña mala, como decimos en Chile, sino que era un día de trabajo común y corriente. Le cerraron la mano. Se cerró la mano y perdió la mano completa. Nunca más pudo raquear en su vida. Le cambió el día en un instante. ¿Cuánto se demoró la sierra en cercenarle su mano completa? ¿Cuánto? ¿Un segundo? Ahí quedó la mano. No había tecnología, estaban lejos, en los cerros. Perdió su mano. Casi se desangró, le tuvieron que amarrarle y ahora anda sin mano, todo tiene que haber muerto. Dios cambia las cosas en un día. Por eso tenemos que estar a tono con Él, tener comunión con Él. Hermanos, ayunen, por favor. Hermanos, oren más.
No oren como un trabajo, háganlo como un privilegio. Experimenten, decídanse, voy a gozarme de orar, de hablar con el Señor, de estar a solas con Él, de estar más con él más tiempo, con la palabra, más tiempo, conságrense a Dios, para que Dios te siga abriendo puertas, para que Dios te bendiga, para que Dios te lleve a lugares buenos, a lugares de honra, porque te puede llevar a la humillación. Por eso dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿A quién le está hablando? ¿Al mundo? A la iglesia, a la iglesia, ¿ya? Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, humillémonos. Luego le dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. En estos tiempos, cuando empieza profética e históricamente el periodo de la iglesia, ahora, en los tiempos modernos, esta empieza desde el año 1570 hasta el arrebatamiento. Está esta iglesia en la tierra. Estamos en el periodo. Fue cuando la iglesia despertó el celo misionero, cuando empezaron los cristianos a inquietarse por la escatología, por el arrebatamiento de la iglesia, por el milenio, por el lago de fuego, por los últimos días en que el anticristo aparecería, cuando Satanás será echado al final al lago de fuego, cuando Jesús regrese por segunda vez. Empieza esta iglesia, y empezó precisamente en estos años 1750. Empezó el celo misionero. Aparecieron los grandes evangelizadores como Livingstone, que se fue al África, y muchos más que se me agolpan en la cabeza los nombres. Fue cuando empezaron a llegar, cuando empezaron a llevar la palabra del Señor, cuando se convirtieron naciones completas, y como vino una entrega al Señor tan grande, apareció la tecnología, empezaron a aparecer adelantos científicos, filosóficos, cristianos. Hasta el día de hoy no ha cesado. Pero esas grandes naciones que nos enviaban misioneros en el siglo antepasado, hoy día nos envían ideología de género, basura, nos tienen a todos con bozal, nos tienen a todos peleando unos con otros. Están los cajeros poniéndose en contra de los clientes, pidiéndole documentos. He visto a un abuelito de 80 años comprarse un vino tinto, y la mujer insistía en que tenía que mostrarle el carnet de identidad para demostrarle que no era menor de edad. Esas ridiculeces. Y los hacen vivir. Estos genios resplandecientes, genios deslumbrantes, que nos están presidiendo hoy día, en que nos han vendido a la gran corporación llamada ONU. ¿Que de dónde vendrá el anticristo? Es que están trabajando para traer a su Cristo masónico. Estos grandes ensayos de las vacunas, estos grandes ensayos de la encerrarse, que le están haciendo tanto daño a la humanidad, que quieren arruinar económicamente a las naciones para convertir a la gente, a los disidentes, en ovejas, que hagan todo lo que ellos dicen. Todo esto estamos viviendo. Y por eso que el Señor tiene una puerta abierta, como se la abrió a los grandes evangelistas y misioneros que fueron a Japón, a China, a la India, llevando el evangelio. En la India hay cerca de 400.000 dioses diferentes, hasta que aparece el evangelio del Dios verdadero en esta época, cuando el catolicismo llenó nuestro continente sudamericano, y luego empiezan a aparecer estos hombres y mujeres de Dios que trajeron el evangelio, como los primeros cristianos que llegaron a Chile por Valparaíso, como Juan Canut de Bonn, como el pastor que fundó la iglesia de Jotabeche, que no me acuerdo los nombres en estos momentos, pero me los sé. Es que a lo mejor no vienen al caso, porque Jesús es el principal en todo esto, ¿ya? Entonces dice,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué no ha negado el nombre? Pues estamos en los tiempos en que la gente se avergüenza del Evangelio. Se avergüenza de que sus pares, sus amistades digan que es un anacrónico, un pasado de moda. Pero oiga, también hay jóvenes, adultos, valientes, que hablan de su fe y les resbalan las burlas, les resbalan las groserías, les resbalan. Porque el amor al Señor es más grande que la vergüenza. Es más grande. Porque defienden su fe con dientes, uñas y muelas. Porque dice que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Ya? Entonces, tiene poca fuerza. Lo dijimos el miércoles pasado que no pudimos transmitir bien porque tenemos algunas fallas que escapan a nuestro control. Esta parte que no tenemos fuerza política, no tenemos fuerza social. Hermano, le digo, Isaías se contactó una vez con un grupo de pastores que no son conocidos y todos funcionan así en casas y usan todos la purificada y no los conoce nadie. Y son iglesias poderosas, fieles a la palabra, que no tienen fama, no son conocidos. Porque lo importante es que te conozca el diablo a ti. Que los demonios te teman. Que ellos te teman. Que cuando tú enfrentas a un endemoniado, los demonios se atormenten y se vayan pronto del cuerpo de esa persona a la cual tienen poseída y pueda quedar libre para la gloria de Dios. ¿Ya? Fieles a la palabra. Por eso le dice, ha guardado mi palabra. Guardar es tenerla, atesorarla. Guardar no es esconder. Guardar en el idioma bíblico es tenerlo, usarlo, usar la palabra de Dios. No podemos entrar en discusiones con el mundo en el lenguaje de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si les gusta bien, si no la entienden bien. Pero nosotros tenemos que ser fieles al Señor, aún hasta la muerte. ¿Ya? Aún hasta la muerte. ¿Ven esta polera? Esta palabra esperanza. Esperanza, que está en muchos dialectos y en muchos idiomas, creo que son idiomas. Porque un idioma es cuando la habla una cantidad de millones de personas. Hacia arriba no me acuerdo cuál. No manejo esa cifra. Esperanza. ¿Sabe quiénes son los mártires? La Voz de los Mártires es una organización que está en Chile, que está en varios países del mundo libre todavía, en donde junta recursos para llevar Biblias, para llevar consuelo, para llevar medicamentos, para llevar, pasando peligros de prisión y muerte a Corea del Norte, a China, a los países musulmanes donde los cristianos son perseguidos y masacrados. Y usan la palabra esperanza. Estas poleras las venden ellos. Esta me la regaló Saray. Se las compró a ellos. Y usan recursos. Contáctese con ellos. Ayúdelos, bendígalos. Porque ellos hacen una labor maravillosa. Están en estos tiempos en que no son reconocidos por el mundo. Son organizaciones sin fines de lucro que no reciben peso alguno de los estados. Porque el Estado puede financiar abortos, asesinatos. El Estado quiere financiar estas cochinadas que tienen a miles de personas enfermas. El Estado quiere financiar operaciones de cambio de sexo, aunque el sexo nunca va a cambiarlo una persona, aunque se cambie todos los órganos. Va a tener su ADN de mujer o de hombre con el que Dios le dio originalidad. Hace falta gente que sea como talibanes, que amen la palabra, que se aferren a ella y no la nieguen. Porque relativizamos para que el mundo no nos diga nada. Oye, no estoy de acuerdo con ustedes, los cristianos. Bueno, ay, sí, tienes razón, a lo mejor somos un poquito extremos. Estamos dándole excusas, estamos ofreciendo disculpas. Porque la gente no nos entiende. Si Dios no le toca, no va a entender nada. Y si Dios quiere, va a entenderte todo.
Ve tú los ejemplos en la Biblia. Unos mataron a los que predicaron y otros aceptaron la palabra. Entonces no esperemos que todo el mundo nos va a escuchar. Cuando tú predicas al Señor, a mí me llaman perro, ponían en esa época los equipos fuertes cuando llegaba yo a una esquina, anda a gritar a otro lado, vos canuto, y yo medio choro le decía, ven a sacarme vos, pues, y seguía predicando. Menos mal que no salió nadie ahí y me hizo una unción a palo o cosa. Pero, y así como había gente que se paraba a escuchar y nos pedían que orásemos por ellos, y muchos de ellos conocieron al Señor. Cuando somos fieles a la palabra, mira, empieza a orar, empieza a ayunar periódicamente y te va a cambiar la vida. Amén. Dios te va a usar en muchas cosas. Va a haber revelación en la iglesia. Van a ocurrir cosas en tu vida. Hay gente que está escogida por Dios y que por falta de la unción de Dios, por falta de la comunión con Dios, no recibe nada. Pero a veces aún así Dios usa en la necesidad de salvar a la gente. Como dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, anunciando al Señor, yo mismo, dice, venga a ser eliminado. No que se va a perder, pero que Dios no le va a usar más. Hay cristianos que Dios ya no les va a usar más porque no quieren ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque viven en el hedonismo, pensando en cómo comer bien, cómo pasarlo bien. No están pensando en la salvación de las personas. Y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos para buscar lo que Jesús quiere salvar, para continuar su obra. ¿Ya? ¿Dónde está esa obra? ¿Dónde está la iglesia? Entonces luego dice, no han negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Dónde está la diferencia? Jesús no habla de la nacionalidad, porque Pablo dice bien claro que el que es judío lo es en el interior, en el corazón. ¿Por qué? Porque ningún judío verdadero va a perseguir y matar a los cristianos como lo hicieron en el primer siglo. ¿Quiénes fueron los primeros perseguidores de la iglesia? Los judíos. Todos no, porque muchos creían. Hay una diferencia fundamental en el judío que es salvo, que ya no es hijo de Jacob, sino se llama Israel. Pertenece al Israel de Dios. Y pertenece Jacob también, que es el Israel caído, el Israel que no tiene salvación. El que no ha sido llamado por Dios o no ama al Señor Jesucristo. Hay misioneros que van a predicar a Israel y los judíos los golpean. Y así como hay otros que reciben al Señor. Mira, estamos en los tiempos como el Señor lo profetizó, que los gentiles enseñaríamos a los judíos. Hoy día estamos en el periodo de 2000 años en que los gentiles llevan a los judíos a los pies del Señor. Paradójico. Pero viene el tiempo, en el milenio, en que los judíos y en la gran tribulación, los judíos convertidos van a volver a enseñar a los gentiles. Se van a encontrar gentiles con judíos, con los 144.000 que van a andar predicando en ese tiempo, en la gran tribulación y en la tribulación. Dijo el Señor que Israel estaba para llevar luz a los gentiles, ¿cierto? Bueno, desde que Jesús se fue al cielo, los gentiles convertidos y los cristianos han enseñado a Israel. Todo israelita que se convierta al Señor, todo judío que se convierte al Señor Jesucristo, fue distinto. Hoy día tú puedes enseñar a un judío, sea cual sea el judío ortodoxo, sea incrédulo, sea ateo, tú le puedes predicar, porque tú estás para enseñar al mundo el Evangelio. Pero volverá el tiempo en que los judíos enseñarán a los gentiles, en que se cumplirán las profecías de Isaías. ¿Ya? Ahora decimos, dice,
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. De la época de los primeros apóstoles, muchos judíos se entregaron. Y eso de postrarse no es que adoren a la iglesia, sino que se sienta a los pies para ser enseñado, para recibir la bendición de los cristianos, para recibir la bendición de los que conocieron al Señor. No dice que los va a destruir. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y pasen a formar parte de la iglesia. Muchos se están convirtiendo, muchos judíos se están convirtiendo hoy y están reconociendo lo que nunca reconocieron. Porque acuérdate en los tiempos de Jesús, que los judíos pensaban que Dios no amaba a los gentiles. Pensaban que Dios solamente amaba a los judíos. Y no era así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces por eso dice, y reconozcan, estos que dicen ahora que no conocemos a Dios, que somos malditos, ellos un día van a reconocer y van a decir, realmente, Hashem, o Dios, o Yahweh, realmente les amó siempre. Van a reconocer que Dios nos ama y que por amor estamos hoy aquí en torno a su palabra. Amén. Eso van a conocer y a entender. Sigamos. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, me dio un trabajo de anotar en griego, dice, teis horas tus peirasmou. Significa eso. ¿Qué significa literalmente? Transliterando. Dice, la hora de la experimentación. Yo te guardaré de la hora de la experimentación en que el mundo experimentará lo más terrible que ha vivido el hombre. Quiero que vamos, por favor, Mateo, sí, Mateo 24, 21, por favor, que alguien lo lea fuerte, que no sean los mismos de siempre. 24, 21. Ahora sí, léalo el primero que lo encontró, no para el dedo, no me mire, lea, fuerte. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. De nuevo, Chistalo, mira qué fuerte. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. ¿Qué te parece? Habrá gran tribulación, cual no la ha habido jamás. ¿Y a quién va a probar el Señor según Apocalipsis 10, o sea, 3:10? ¿Qué dice? ¿Para probar a quién? ¿Para probar a quién? A los que moran en la tierra, sobre la tierra. Hermanos, la gran tribulación será de alcance mundial. No va a ser en Israel, no va a ser en Chile, ni en China. Va a ser en todo el planeta, hermanos. No, cada vez hay menos lugares donde escaparse. La gente se está escapando de un lugar. Vea usted los que escaparon del hambre de Haití, de Venezuela. Cuando venga el hambre en todo el mundo, ¿dónde van a escapar? En ninguna parte. Y no haga caso cuando hablan, sí, porque Estados Unidos será destruido y todos quieren, los maldadosos quieren que Dios no va a destruir a Estados Unidos, no lo va a permitir hasta que saque a la iglesia. Porque Estados Unidos es una nación de Dios. Dios tiene a Estados Unidos bajo su protección. ¿Me están escuchando? Entonces los que hablan contra el imperio, qué raro. Le tienen tanta mala al imperio de los gringos, pero están entregándose al imperio chino. Están cambiando de emperador. Estados Unidos es un país de la libertad. Entonces hágase un moñito. Ninguno de nosotros va a ver Estados Unidos destruido.
Cuando el Señor saque a la iglesia, ahí se va a quedar este mundo que no quiere a Dios, que no le ama, que no cree en Jesús. ¿Ya? No cree en Jesús. Por favor, quiero que mire también ahí le digo al tiro. Daniel 9:27. El libro de Daniel, después de Ezequiel. ¿Quién encontró? Lea, no lo encuentre y me mire, por favor, colabore. Lo encontró, leyó. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Muchas gracias. Escuchen. Daniel está hablando del gobierno del anticristo. ¿Ya? Fíjese bien lo que leyó. Dice que a la mitad de la semana romperá el pacto. Bueno, resulta que Daniel tiró una profecía de 70 semanas sobre Israel. Y cuando el Señor Jesucristo murió, se habían cumplido 483 años, por decirle. Quedaron 7 años, así como en refrigeración o en espera. Faltan 7 años de las 70 semanas. Luego que el Señor saque a la iglesia, ¿me escucha? Cuando el Señor saque en el arrebatamiento, nos lleve, entra nuevamente la semana y aparece Israel en escena. Porque ahora Dios está tratando con la iglesia. Ahora somos el pueblo y el objeto y el cuidado de Dios ahora, como iglesia. Por eso conságrese ahora. Amén. ¿Ya? La palabra que se escribe en, no sé si en griego, me olvidé de verdad, se dice evdómada, que son 7 años, una semana, pero no de 7 días, 7 años. Serán 7 años, la mitad de tribulación, porque cuando el Señor saca a la iglesia, van a haber un periodo de 10 o 2 semanas, 10 días o 2 semanas, en que no va a haber comunicación, no va a haber nada. Se están hablando de los extraterrestres. Y van a decir que los extraterrestres sacaron a los cristianos para reeducarlos, que los llevaron a un lugar donde nos tienen presos y nos están, que seamos sanitos, que aceptemos el aborto, que aceptemos la ideología de género, que hay algunos que la están aceptando ahora, pobre de ellos, que acepten toda ¿cómo se llama? La eutanasia, donde dice que los hijos harán morir a los padres. No, el viejo está muy viejo, sí, pónganle la inyección nomás. A los abuelos los quieren eliminar y el mundo va a aceptar todo. Y como los cristianos no aceptamos nada de eso, ¿me está oyendo? Amén. El Señor nos va a llevar. Y va a aparecer un hombre muy carismático, como lleno de gracia. Y como la gente anda por las emociones, va a emocionar al mundo. Y les va a presentar las soluciones y va a arreglar un montón de cosas. La falta de alimento, en que esas 2 semanas en que la gente va a andar muerta de horror, espanto, porque desaparecieron niños, chicos, bebés, van a andar padres y madres buscando a los niños y en realidad se fueron en el arrebatamiento los niños que están bajo la gracia, porque de ellos el reino de los cielos. Amén. La guaguita, por eso dice, ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque el Señor va a arrebatar la guagua del vientre de las madres, porque para Él existen, no son un montón de células, los cigotos son seres humanos, y les va a dar forma y cuerpos de bebés, o los va a hacer, no sé lo que va a hacer, son misterios de la palabra. Entonces va a quedar, como diríamos en Chile, la tremenda escoba en el planeta.
la gente se va a andar matando por un pan, por un paquete de tallarines. Y va a aparecer este hombre y va a poner orden. Y va a crear paz. Israel va a hacer un pacto con él, porque se va a presentar como el Mesías. Y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a mostrar quién es. Y va a aparecer con todo lo siniestro que es. Un hijo del diablo, el más hijo de todos los hijos del diablo. Así como Jesús era lleno del Espíritu Santo, este hombre va a ser lleno de Satanás, su padre. Y por eso dice que ahí vendrán las abominaciones. Y en el templo, en el tercer templo que va a estar construido ahí, porque lo van a construir rápidamente, porque los planos están. ¿Cuánto se demora una construcción ahora? 1 año. Pero y al ser un solo templo, 6 meses. yo diría que menos. Porque va a ser solo un templo parecido al de Salomón. Entonces va a ser rápidamente construido. Y va a entrar ahí y se va a sentar en el trono como el Mesías. Y ahí va a empezar una persecución como nunca antes con todos los que se estén convirtiendo. Dios va a levantar 144,000 jóvenes hebreos que se van a convertir ahí y van a llenar el planeta como está lleno de maldad, de muerte, de horror. Ellos van a andar predicando el evangelio del reino de Dios, no el de la gracia. Y los que se conviertan van a ser perseguidos a muerte. Por eso el Señor, por eso usted entienda, ¿sabe usted cuál es lo que van a leer los judíos o la gente que se convierte en la gran tribulación? El libro de Mateo. Porque Mateo fue escrito para los judíos. Y ahí van a entender lo que nosotros apenas captamos de Mateo, lo van a entender ellos. Esta gran tribulación, hermanos amados, va a abarcar todo el planeta. No hay lugar en la tierra donde un ser humano se pueda esconder, ni arriba ni abajo, porque dice que los cimientos de la tierra serán conmovidos, temblará la tierra, va a haber un terremoto que calculan los que saben grado 50. Nosotros no vamos a estar. ¿Por qué? Porque acá en Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis, donde dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre todos los habitantes de la tierra, sobre todos ellos, sobre todos, pero todos, ¿ya? Todos. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Así como las personas, por ejemplo, en Inglaterra, que los alemanes los bombardeaban todo el día, durante la Segunda Guerra. Pero algunos se escapaban a Estados Unidos o se escapaban a Suiza, a Suecia, perdón, y encontraban tranquilidad o se venían a América. Pero ahí no va a haber dónde esconderse. No hay lugar donde no sufra la gente, porque va a ser la venganza de Dios. Si usted cree que Dios es malo, arrepiéntase y reciba al Señor Jesucristo en su vida, porque Dios está cansado del pecado, porque envió a su Hijo a la cruz para librar al ser humano del juicio eterno. Pero el ser humano no quiere, y muchos cristianos son apóstatas, se avergüenzan del Señor. Espero que no seas tú el que se avergüenza o la que se avergüenza. Espero que no seas tú, ¿ya? Y dice: para probar a los que moran en la tierra. En griego van a experimentar el terror. ¿Qué dice Isaías? Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Terror. ¿Sabe usted lo que es el terror? El pánico más grande, el espanto, en que las personas se les va, ni controlan el esfínter de miedo.
foso y red. Y el que huya del terror caerá en el foso. Y el que escape del foso caerá en la red. Así está escrito en Isaías. Y hay un montón de textos que hablan de los tiempos de la gran tribulación. Y mientras tanto, ¿va a haber salvación? Sí, pero a precio de la propia sangre. Yo les digo ahora, espero que ninguno de ustedes tenga que decir, ese gallo me hablaba estas cosas. ¿Y cómo fue que estoy aquí en este mundo? Lleno de miedo, pero me quedan dos caminos: volverme al Señor o irme al infierno. Obviamente que muchos van a preferir pasar por el degollamiento e irse con el Señor, porque lo que se viene va a ser un preámbulo, una muestra, una sinopsis del infierno eterno, del lago de fuego, y donde hablamos cosas, los árabes, los que nunca han escuchado de Dios, esas grandes naciones, los que sobrevivan, van a tener una oportunidad de ser salvos durante el milenio. Pero dice la Escritura que igual luego de 1000 años se volverán en contra del Señor, porque el ser humano es pecador desde que desobedeció a Dios en el huerto de Edén. Veamos si terminamos ahora. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No es que te la van a robar, sino que no pare ahora, que se acerque el tiempo de que el Señor viene. De ahora, que se te queme el pan en la puerta del horno. O como esos atletas que iban corriendo y que iba primero a la meta y no siguió las señales del camino y se desvió y llegó último cuando iba primero. Poner ahora más atención a la palabra, poner más atención a lo que está ocurriendo e ir a la Escritura, ir a las rodillas si es que estás joven y puedes arrodillarte, porque a mí me cuesta pararme, arrodillarme no. Es como cuando me caí de un tambor, llegué rapidito abajo, pero me costó llegar arriba, no. Entonces, si tú tienes tiempo, juventud, para mí joven es la persona de 55 años, para mí es joven. ¿Ya? Aunque me critican mucho eso, no, vamos joven, para mí pues, es una cuestión personal. Pero es tiempo de entregarse al Señor, de dejar los odios, de dejar de hacer daño. Es tiempo de perdonar realmente, no de tener el corazón del diablo, de que no perdona. Satanás no perdona, ¿sabías tú? Dios perdona. El Espíritu Santo pone convicción también para perdonar. Es el Espíritu de Dios el que te lleva la palabra. Entonces esto le está diciendo a esta iglesia, le está dando promesas, admoniciones y advertencias. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que el Señor te corone, no sea que termines en el mundo antes que el Señor venga. No sea que pierdas el galardón de la vida eterna primeramente. Y ojo, por favor, nunca diga, no, yo solo quiero ser salvo, no quiero que el Señor me dé galardones. No puedes despreciar lo que el Señor promete. Todo lo que el Señor promete, yo lo quiero. Yo quiero corona, yo quiero premio, yo quiero estar cerca de Él, yo quiero la vida eterna con Él. Y no me la puedo ganar. Él me la regaló. Yo tengo que aferrarme a ella. Yo tengo que abrazarla. No puedo perder la corona de vida, la corona de la vida eterna, el galardón, si es que algo hice bueno en mi vida en el Evangelio, si es que lo que he hecho hasta ahora sirvió, también va para ti, todo lo que has hecho en el Señor. ¿Cuánto has hecho para Él? ¿Papel? ¿Hojarasca? ¿Paja? ¿Madera? ¿Plata? ¿Piedras preciosas? ¿Oro? Todo eso se mide así. Que ninguno tome tu corona. Ninguno.
Amado Padre, muchas gracias por esta tu palabra. Gracias por las advertencias que nos haces, Señor. Ayúdanos, ayúdanos siempre al abrir los ojos, ayúdanos. Al dormir, ayúdanos. Guarda nuestros sueños, guarda los momentos de debilidad. Guárdanos, Señor, en los momentos de conflicto, de pena, de dolor, de angustia. No permitas que nada nos aparte de ti, nada, Señor. Y ayúdanos a mirar este mundo con ojos de piedad y de misericordia. A estos violentos, a estos soberbios, Señor. Ayúdanos a llegar a ellos con tu palabra. Y muchas gracias por lo de hoy. Te damos gloria, honra y honor. Por Jesucristo nuestro Señor lo hacemos. Amén, amén. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Nos estamos encontrando el próximo miércoles, si el Señor Jesús no ha venido antes, a las 20 horas. Shalom, paz del Señor. Muchas gracias.